sobre el nuevo programa de GD organisations 2020, africaines à 2030 y todas las asociaciones del África publié Central y de la Bélgica déclaration Inspire à han publicado l'occasion de una la Journée declaración de la internationale Red des personnes Inspire con âgées ocasión de la Jornada Internacional de las Personas Mayores que se celebró el 1 de Voilà, octubre. Judita, je ne sais pas si je peux le lire, mais No j'ai sé si transmis le la document tout entier. puedo leer, pero en todo caso les voy a enviar todo el Voilà documento les messages. Mais nous para que devons puedan tener los mensajes. au Pero en niveau des todo organisations caso, emplazamos a los respecter les diferentes droits des países a personnes que âgées, de se présenter respeten los derechos de las personas pleinement mayores y leur que se contribution. puedan apreciar todas sus Désormais, contribuciones, les personnes âgées reconocer que las doivent personas avoir mayores son voix, agentes de cambio muy poderosos, doivent avoir voix au deben centre des tener derecho d'élimination a des discriminations fondées sur intervenir l'âge et la en la elaboración de políticas, eliminación de la discriminación fundada en la edad de la pleinement. construcción de sociedades Et renforcer la inclusivas, reforzar coopération des États los avec les sistemas de cuidado, organisations reforzar la cooperación de los estados qui con organisent organizaciones les personnes especializadas que âgées et qui organicen a organisent las personas des mayores y que services organicen spécialisés et adaptés. servicios de asistencia especializada y adaptada. Adopter les lois spécifiques en Adoptar leyes específicas. cas particulier pour Este es un caso RDC, particular para la República adopter Democrática sur les del droits des Congo. personnes âgées qui Adoptar sont en cours leyes específicas sobre los derechos de las personas d'approbation en mayores Burundi et que se en están RDC. preparando Au en niveau Burundi international, y et en dès lors que la la COP RDC. 265 Y a nivel appelle tous les États internacional, membres pues doivent apoyar être d'accord a pour la COP ratifier les 2025 de Belén en Brasil en noviembre a favor de los acuerdos climáticos que tienen en cuenta específicamente el impacto soutenir más spécifiquement pesado les droits de del l'homme cambio et climático en las personas mayores. Apoyar también al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas la adopción de un convenio sur les droits des ambicioso de Naciones Unidas sobre los derechos de las avant personas mayores que les garanticen de soins sobre adaptés todo el en derecho place de a una protection de la asistencia santé et de adaptada l'environnement. en lugar de las personas mayores en la sociedad y su derecho a participar en la toma de Plaider au Conseil decisiones. des droits de l'homme pour que les Defender personnes en âgées el Consejo de soient de Derechos manière Humanos effective la posibilidad de que las dans la asociaciones de rédaction personas mayores de estén implicadas textes de manera internationaux efectiva en la signés redacción de par un les proyecto de personnes âgées. texto de un Je finis ici, convenio je vous remercie. sobre las personas mayores. Merci beaucoup, Christian, pour cette explication très Gracias, approfondie. Cristian, por J'ouvre à esta nouveau Gracias por explicación. tus le chat est explicaciones ouvert. bien claras. Le chat est toujours ouvert pour vos questions. El chat sigue Entre-temps, abierto il y a une para autre sus question preguntas. qui peut Entre être tanto, vécue recibimos otra pensée par pregunta plusieurs a parmi vous la que sur varias personas pueden désolé, le contestar Zoom, c'est pas mon outil favori. sobre, Je perds maintenant pues, mon chat, mais je me rappelle en disculpen, fait de la question. pero C'est une question no sur la estoy muy collaboration entre les familiarizada générations. al Donc, uso del quelle est chat. l'importance d'une collaboration Es una entre pregunta générations? sobre la Est-ce qu'il est colaboración possible entre las generaciones, qué es collaboration avec posible des mouvements a de nivel jeunes, de avec des jeunes? colaboración con Comment il faut movimientos faire de ça et c'est quoi jóvenes, cómo hay l'importance que potentielle? hacerlo Donc, je vais y peut-être cuál es d'abord la demander à toi, importancia Christian, de répondre à potencial. cette Quizá question le voy a et après, preguntar je passerai primero la a ti, question aussi Cristian, au a docteur contestar Majebin esa et à pregunta Isabelle y luego sur al doctor l'importance et le Machevin potentiel y de a la Isabel collaboration sobre avec la jeunes importancia de jeunes. una colaboración potencial con Voilà. movimientos de jóvenes. Alors, l'importance de collaborer Mm. entre les mouvements La des jeunes, importancia de les mouvements des jeunes colaborar et les mouvements des personnes con âgées. los En premier movimientos lieu, de il y jóvenes, en a primer lugar, hay un problema l'expérience de conexión por soulignée par le momento. docteur Majibé. Et là, les jeunes y profitent. Los Les jóvenes personnes âgées pueden n'ont plus de force comme les aprovechar. jeunes. A Et veces là, les hay mouvements que des jeunes reconocer que las peuvent personas mayores no soutenir tienen las les mismas mouvements fuerzas des que aînés los jóvenes y los en jóvenes les pueden aidant sur de apoyar a los petites movimientos de activités. los mayores Donc, en premier lieu, il y ayudándolos a en d'abord la transmission pequeñas de actividades. connaissances Primero, entre les deux la générations. transmisión de Deuxièmement, il y a conocimientos entre aussi ambas l'entraide generaciones, luego mutuelle. la ayuda Troisièmement aussi, ils mutua peuvent y initier tercero, des también pueden activités lanzar économiques ou des actividades activités de développement. económicas o Ensemble actividades aussi, de entre les mouvements desarrollo. des jeunes et les mouvements Juntos, des entre personnes âgées, movimientos de ils jóvenes y peuvent mener movimientos de des mayores, plaidoyers pueden auprès hacer des instances sensibilización comme o incidencia au ante niveau las politique distintas si instancias a les nivel personnes âgées político. Si soutiennent las les personas jeunes, mayores mais les jeunes apoyan aussi a de leur los côté. jóvenes, los Et jóvenes a troisièmement su vez aussi, pueden apoyar ça a los permet de mayores sauvegarder la y culture también
permite salvaguardar la cultura, porque cada país tiene su propia cultura y hoy en día los jóvenes ya no están tan cerca de los mayores y pierden la cultura. Hay un problema de conexión nuevamente, no se le oye. Hay una interrupción. Très important. Voilà, je pense que mes collègues vont me compléter. Et aussi Creo que que mis une chose colegas que van a pourrait aussi dire, complementar. les personnes âgées bénéficient de Y connaissances también avancées quiero beaucoup decir que précieuses los mayores selon tienen comment procéder avec la conocimientos mondialisation. muy Avec fuertes. le numérique, Ahora avec con les la systèmes Android, mundialización, avec la communication, con tout ça, lo ça joue entre digital, la les jeunes comunicación, et les personnes todo âgées. eso Et es c'est un plus. Voilà. importante entre los Peut-être vous me jóvenes complétez. y los mayores. Pueden Merci servir beaucoup, Christian. de vínculo Maybe I'll entre pass now ambas to Isabel generaciones. Ahora voy a pasarle la palabra a Isabel para contestar esa misma pregunta que le ha sido dirigida también a ella. ¿Qué se puede hacer entre los jóvenes y los mayores? Y también hay otros grupos con los que pueden trabajar, ¿verdad? Yes, we can hear you fine. ¿Cuál es su respuesta? Sí, se le oye muy bien ahora. Gracias por la pregunta. Se me había olvidado decirles por qué las mujeres mayores han decidido crear esa organización únicamente de mujeres. Es en relación con el asunto que hubo ante los tribunales. Antes habíamos realizado un estudio para saber cuál es el grupo más afectado por los calores extremos. Y en esos grupos hay los bebés, los recién nacidos y las personas mayores. Y en cierta medida, más las mujeres que los hombres entre las personas mayores debido a la constitución física. El nivel de fallecimientos es de 60% de mujeres para 40% de hombres, así que las mujeres sufren más de los calores extremos. Las mujeres están más afectadas y hay más víctimas mujeres que hombres. Las mujeres transpiran menos y el cuerpo no nos avisa, no nos dice que hay que hidratarse más, que hay que quedarse adentro, que hay que vestirse de otra forma. Nosotras, mujeres, no recibimos los mismos señales que los hombres a nivel de nuestros cuerpos y de allá un número más elevado de fallecimientos entre las mujeres. Es la razón por la que hemos deseado crear esa mujer únicamente para las mujeres. Y todo lo que acabo de decirles está probado por elementos científicos. Hemos recibido 5 quejas por el momento y cada vez se trataba de impactos sobre la salud como impacto debido a la deshidratación, problemas a nivel cardíaco y 2 de las personas han fallecido, mujeres que han fallecido antes de obtener una decisión de la Corte Internacional de Derechos Humanos. En fin, quería volver sobre por qué esa organización únicamente para las mujeres no es una discriminación en contra de los hombres.
Otra pregunta, ¿podría compartir la investigación que mencionó sobre los efectos del calor extremo sobre las mujeres? Sería interesante, me lo podría mandar más tarde por correo electrónico y yo misma luego podría compartir esa presentación. Sí, por supuesto. Voy a compartir la presentación. Misma pregunta para el doctor Medjebin. ¿Cuál es el nivel de solidaridad entre las generaciones? Es una parte esencial de la colaboración entre los jóvenes y los mayores. ¿Piensa usted que es algo indispensable? ¿Cuál es su respuesta? Creo que se le cortó el micrófono porque ya no hay sonido por el momento. Actually, a multi-generation approach with the elderly means Bueno, a bringing nivel de older mi people and generación, the younger el people hecho de are to juntar share their time, a jóvenes their y personas experiences and mayores their permite intercambiar skills. experiencias, Actually, it helps both sides. mm, And permite intercambiar a nivel de elderly people competencias, are de experiencias, es algo suffer útil from loneliness. de ambos So lados, es when algo que puede beneficiar a ambos in terms lados. of Las personas mayores a multi-generational menudo están afectadas por la approach, soledad. then elderly people also get Y en cuanto a companionship, ese respect, enfoque intergeneracional, and podemos by the younger aportarles a las people personas learn mayores un values, contacto, cultures, and some life respeto, también skills. muestras de respeto, And y los jóvenes, also ellos pueden families are aprender found this competencias que les serán stronger, útiles en toda la vida, generations elementos de la historia, de la support cultura, each del other, patrimonio. Los vínculos familiares grandchildren también se pueden helps their reforzar a nivel grandparents intergeneracional. with Los technology, and and elder people pequeños pueden also ayudar a help them sus with abuelos en wisdom and cuanto a stories. enseñarles las tecnologías, y Actually, los ancianos pueden multi-generation programs contarles build historias, connection, understanding, aprenderles and care between o the enseñarles más young bien elementos and de old. sabiduría. That's all. Una colaboración entre jóvenes y ancianos es algo muy enriquecedor para ambas partes. Muy a menudo el plan de acción sindical no se encarga de esas preocupaciones de las personas mayores, sobre todo sobre esa cuestión importante. ¿Qué puede hacer una red como Inspire para que ese trabajo de colaboración se haga en forma más eficiente? Oui, Naomi, c'est à moi. Sí, Naomi. ¿Puedo contestar? Sí, sí, te toca a ti ahora. Mm, Se le cortó el micrófono. El micrófono de Cristian se ha cortado. A lo mejor podrías, sí, Voilà. apagar la Merci cámara pour la question. mejor. C'est-à-dire, Pues gracias por la pour les pregunta. actions que nous menons au niveau En cuanto a de las acciones que llevamos a ARDC, cabo a il y nivel a de trois types d'actions. RDC, hay En tres premier lieu, tipos il y a de acciones. l'élaboration de Primero, sensibilisation et de acciones de conscientisation sensibilización y de auprès des membres et des familles, concientización con los et miembros, las familias, aussi avec notre porque
Aquí con nuestra política tenemos un enfoque comunitario. Es una realidad diferente. Aquí las personas mayores se siguen en su familia y se mueren en la familia. Y hacemos un trabajo de sensibilización con las familias para que se ocupen de sus personas mayores y de los abuelos. Segundo punto, las acciones que llevamos a nivel político son acciones de incidencia, sensibilización ante las autoridades a nivel para que haya promulgación de textos legales protegiendo a las personas mayores. Por ejemplo, un proyecto de ley para proteger a los mayores, uno sobre los cuales estamos trabajando con la red Inspire en RDC, que nos ayuda a nivel de la incidencia, porque en la Constitución hay artículos que protegen a las personas mayores, pero ahora queremos un decreto para que esté promulgado por el jefe de Estado y que las personas puedan beneficiar de sus derechos. Por ejemplo, si las personas mayores obtienen una ayuda, tienen que poder beneficiar de su pensión, tienen ventajas, tienen derechos y todo ello lo queremos defender. Ahora trabajamos a todos los niveles, a nivel de la provincia, a nivel nacional. Trabajamos también con las iglesias. Une organisation de l'archidiocèse de Bukavu. Trabajamos con la iglesia de Bukavu a nivel de la sensibilización, apoyándonos en textos legales. Hay un decreto que ha sido votado. Es un trabajo que llevamos. Trabajamos también a nivel intergeneracional para mostrar que los jóvenes tienen que desempeñar un papel con las personas mayores y las personas mayores. Se dice que los mayores ven muy lejos, pero los jóvenes corren rápido. Gracias, Christian. Había una segunda pregunta sobre el papel de las redes, porque en las redes hay distintos tipos de organizaciones y cuál es el tipo de colaboración que podría ser interesante en una red como Inspire para poder trabajar juntos. Se hablaba sobre todo de organizaciones sindicales, pero también hay otros tipos de organizaciones. ¿Y qué se podría hacer? Le rôle du réseau Inspire, c'est de A nivel de la porter red à haut niveau Inspire les plaidoyers. se Ils puede ont de l'expérience defender dans la différents thèmes. incidencia porque tienen Ils ont experiencia des en relations distintos ici par là. temas, tienen Pour eux, c'est relaciones. d'endosser les problèmes Ellos pueden pour arriver à faire le encargarse plaidoyer. Deuxièmement de aussi, c'est problemas de para faire defenderlos por donner la l'expertise, incidencia, l'expérience. un trabajo de C'est très important incidencia pour les organisations y à différents también niveaux. Pour les compartir syndicalistes, su pour pericia para la los protection sociale, sindicalistas, para la pour protección les social, mutualistes. Mais si para ensemble los ils se mettent ensemble, mutualistas. chacun Si profite de mañana l'expertise de l'autre. trabajan juntos, cada Donc, quien puede en aprovechar quelques la volets, il y a pericia del d'abord otro. porter haut niveau les Primero hay que plaidoyers defender et deuxièmement aussi la partage l'expérience entre les incidencia, organisations pour que desarrollar la ils puissent trouver incidencia y l'accord luego entre les compartir organisations la pericia et entre las différentes distintas instances. organizaciones y las distintas instancias. Merci beaucoup. Dankjewel, Christian. Gracias. Voor ik het woord ga doorgeven aan onze volgende en laatste spreker, ga ik jullie alvast Antes nog de even laten pasarle la weten. We hebben al palabra verschillende keren de vraag gehad in de chat al of último de orador, presentaties en de documenten die hier vandaag aan bod
zijn gekomen of jullie die kunnen krijgen. Dus dat is zeker vast mogelijk. Jullie gaan achteraf van ons Les een e-mail informamos krijgen, que de van a opname van vandaag. En obtener waarschijnlijk los ook de mensen die hiervoor distintos aan het teruggekomen zijn, documentos. eventueel ook nog voor andere Algunas preguntas se han hecho en el chat, pero van a recibir los distintos documentos por correos electrónicos. Y ahora le paso la palabra a la presidenta de la Asociación Abuelos para el Clima. Juntos con ustedes va a hablar del papel que van a poder asumir en las organizaciones para poder trabajar y profundizar ese problema. Mieke, te paso la palabra. Oké, jullie horen mij nu. Ja. ¿Me oyen? Wel, voor Sí. ik op de vraag ga oppikken die jij nu net gesteld hebt, Naomi, wil ik toch eens eventjes teruggaan naar Antes wat we de allemaal contestar gehoord la hebben in pregunta deze de debat. Naomi, quisiera volver sobre todo lo que hemos escuchado. Mieke, veo tu apellido, pero no te vemos a ti. Hay que prender la cámara, por favor. ¿Me ven? Se está prendida la cámara, pero no te vemos porque todo está muy oscuro. Ja, Dat is nu ben je beter. veel Ja. beter zichtbaar, inderdaad. Ja. ¿Es mejor ahora? Goed. Sí, We hebben mucho veel mejor. geluisterd, we hebben veel gehoord, veel interessante Bueno, zaken. hemos En escuchado er zijn denk ik een aantal mucho, lijnen hemos trekken uit onze escuchado webinar. temas En muy misschien is het interesantes. interessant om Creo vanuit deze que lijnen podemos terug te gaan naar de sacar vragen die Naomi algunas stelt. Op welke manier conclusiones. kunnen Sería wij, onze interesante organisaties, een rol spelen basarse in die transitie en las die lecciones, voor en de las ouderen bijzonder belangrijk is. enseñanzas y En het luego eerste punt dat contestar heel tu duidelijk pregunta. aan bod ¿Cuál es el gekomen is, denk ik, is de papel que vraag podemos en het desempeñar pleidooi en om nuestras alles wat we doen rond asociaciones? klimaat, de specifieke aandacht ook te richten op de behoeften en de leefsituatie van ouderen. Y Dat heeft zowel Isabel als centrarnos Dr. sobre Christian heel la sterk situación benadrukt. de vida de las Ik denk dan aan personas. alle voorbeelden die Dr. Majbin gegeven Todo el heeft mundo over de ha impact van hablado de este punto y el klimaatverandering doctor op de Merchebin ha gezondheid dado van una mensen, serie de ejemplos sobre el de impacto voedselproductie, sobre la of salud, impact op impacto geestelijke sobre la gezondheid producción en op alimenticia, de impacto nood sobre aan la zekerheid, aan salud mental veiligheid, también, ook in emergencies, dus in la necesidad noodsituaties. de Het zijn allemaal seguridad, aspecten die vaak el helemaal niet aan bod komen impacto als we het hebben en over situaciones de catástrofe, klimaatmaatregelen, en omdat fin, we niet denken aspectos aan que muy a specifiek wat menudo is no de se impact toman op en ouderen. consideración cuando se habla de cambio Ik denk dat climático, belangrijk is porque ook, en dat komt no meer se aan bod in de piensa tekst van a Christian ese dan in zijn impacto sobre la uiteenzetting nu, población mayor. is dat we ook ouderen meenemen in de analyses over de effecten van klimaatverandering. Als we niet weten wat het effect of de impact is en die analyse Y wordt hay que gemaakt tomar en globaal, consideración a zonder las specifieke personas aandacht voor mayores para ouderen, dan conocer ontsnapt er esos veel aan de impactos. aandacht. Want het gaat Habría niet que hacer alleen un over análisis, pero tomando leeftijden, en het gaat cuenta over de verschillen todos los tussen ouderen elementos, zelf, porque no se trata jongere solamente ouderen de en la erg edad, se oude ouderen, trata ouderen también op de het las platteland, diferencias ouderen in entre las steden. personas Dus mayores. Hay belangrijk is dat die personas mayores y schakeringen die we personas lanceren ook muy meegenomen mayores, wordt personas que in viven en analyses en in las zonas studies. rurales o en Een las tweede punt, ciudades. denk Son ik, waar matices que hay que heel sterk considerar en de los nadruk op distintos gelegd is estudios. Otro in de punto, 3 uiteenzettingen, is dat un ouderen niet punto alleen sobre el cual zogezegde slachtoffers los zijn tres van ponentes klimaatverandering, han maar ook actoren kunnen zijn acentuado es que in las die personas mayores no klimaattransitie. solamente son En de víctimas de los belangrijkste cambios dat climáticos, zij sino que pueden meegenomen ser kunnen worden, actores de de la stem van transición ouderen of ouderen climática. Es zelf, in het importante denkwerk, maar ook in de acties, escuchar de programma's, la de voz plannen die de worden estas opgemaakt personas om het mayores
en sus reflexiones y también en las acciones, en los planes elaborados para enfrentar el, cambio climático. Christian e Isabel lo han destacado y el doctor Mechebin también, la experiencia de las personas mayores, lo que han vivido, son elementos que hay que integrar en el análisis. Las personas mayores muy a menudo viven en las comunidades y tienen conocimientos que a veces se están olvidando en las comunidades locales, pero es un saber hacer que es esencial y los ancianos transmiten este saber hacer a las jóvenes generaciones. Es muy importante. Muy a menudo los ancianos son los que ayudan también a la generación más joven y esta sabiduría, este saber hacer es algo que hay que preservar, mantener. El conocimiento de los ecosistemas es algo que no se puede perder de vista. Si tomamos en cuenta la voz de los ancianos en los planes, en las reflexiones, en lo que se hace, no es únicamente para darles una voz, sino para tomar en cuenta su experiencia y aprovechar su experiencia. Los ancianos son muy activos, están dispuestos a participar a la transición. Integrar a los ancianos en las comunidades locales es algo muy importante. Es lo que yo veo también en el texto de Christian. En las comunidades locales se respetan a los ancianos porque se sabe que los ancianos conocen de qué se trata y pueden sensibilizar a los jóvenes. Y este es un punto que tenemos que destacar aquí, la importancia de una buena colaboración entre los ancianos y los más jóvenes. Isabel también lo ha mencionado. Una tercera conclusión, después de haber escuchado todo lo que se ha dicho, una tercera enseñanza es la importancia de un enfoque inclusivo. Inclusivo no solamente en el sentido de implicar a todos los actores, sino también en el sentido de integrar los aspectos de las personas ancianas. Y volvemos al primer punto. Sabemos muy bien que el cambio climático tiene repercusiones y impactos sobre las personas mayores a distintos niveles. Hay el estrés vinculado al calor, la vulnerabilidad de las personas mayores debido a las circunstancias que están cambiando. Eso exige un cambio inclusivo. Hay que tomar en cuenta la situación de fragilidad, de aislamiento también. Son aspectos que tenemos que integrar en el enfoque inclusivo. Un enfoque inclusivo que también implica una colaboración entre todos los actores, los movimientos sociales, la sociedad civil, las empresas, los poderes públicos. Doctor Machevin lo ha dicho, sin poder público que sirve de apoyo, no se puede hacer nada. Hay que prever un ingreso para esas personas, hay que incluir a esas personas porque todo eso significa, y lo he leído en el texto de Christian, inclusivo quiere decir que las comunidades locales tienen que conocer la situación y que puedan utilizar su saber hacer con el apoyo de las empresas, de la sociedad civil, para
que haya una evolución de Een las vierde lijn condiciones die de ik in het vida. webinar gehoord heb, is Y een cuarto sterk punto, pleidooi cuarta om van de enseñanza klimaattransitie que een sociaal vuelve en vervaarde este transitie te maken. webinario Het es el laatste wat trabajo de Dr. incidencia Matjebin para que la zei, transición inderdaad, een climática land sea una waar wij transición zo justa. weinig, El doctor Majebin waarbij lo de ha dicho levensstandaard zo claramente. laag is, waarbij er nog Bangladesh zoveel es armoede un is. país En donde dat el moet dan nivel de vida es omdraaien muy voor de bajo, grote hay gevolgen mucha van de pobreza klimaatverandering. y desgraciadamente Dat es un leidt país tot que está bijzonder muy onrechtvaardige situatie. afectado por el Hoor je ook cambio dat lezen we ook, maar climático. we moeten er Es natuurlijk una ook iets aan situación doen. muy injusta. Vandaar Lo het pleidooi, leemos, lo zowel bij sabemos, Dr. pero eso Matjebin no es als bij suficiente. Hay que pasar a Christian, la acción y de allá ervoor te zorgen el dat trabajo de incidencia klimaattransitie en del doctor klimaatmaatregelen Majebin gepaard gaan met y maatregelen op de het vlak Cristian. van Hay que tomar medidas gezondheid, op het vlak climáticas van y tienen que estar levenskwaliteit, acompañadas op het por vlak van medidas een goed a nivel huis, de la om het nu salud, heel de la eenvoudig te calidad de zeggen. vida, Zo del belangrijk om alojamiento. gemeenschappen en ouderen in het bijzonder Es weerbaarder muy te maken. importante Het is ook para de que las Duitse grootouders comunidades voor het y klimaat en que de los klimaatseniorinnen, ancianos voor de puedan estar más klimaatseniorinnen die erin resilientes geslaagd también. zijn om dat voor het Europees Hof voor de Rechten van de Las Mens nog eens mujeres te laten mayores bevestigen dat en dat een Alemania mensenrecht is. han Dat logrado zijn zowat, denk ik, die grote hacer lijnen die ik firmar heb un gehoord documento in het diciendo que se trata de un derecho webinar humano. en waar Estas je son ook las in het webinar grandes nogal directrices de que nadruk yo op he leggen, mee aan werken destacado in een groter de netwerk van lo que he podido organisaties. Denk escuchar met de esta grootouders voor tarde het klimaat, maar y ook samen seguimos met BSN trabajando in het kader van sobre ISPIR. estos Ik elementos, denk, colaborando con Naomi, otras dat organizaciones de como opstap is voor de WSM. vraag van Creo, Naomi, wat hebben que de deelnemers aan dit es webinar hier todo gehoord en geleerd y que en ahora podemos hoe quizá is hun preguntar a los bereidheid om daar participantes mee een lo engagement que in han te nemen. escuchado Ik ben het helemaal mee hoy eens, Mieke. y Ik heb net in de preguntarles chat gezet si hoe están dat we dat gaan doen. Ik had dispuestos dat vooraf a aangekondigd dat we dat via comprometerse. Mentimeter gingen doen. Dus jullie vinden in de chat de link. Als je daarop klikt, dan kom je op een pagina en dan moet je even die code ingeven. En dan Y zal je ahora onze vamos a trabajar con el Mentimeter uitleg ook op y beeld zetten. lo van a ver. Sophie gaat dat direct doen. Vamos Dan a kunnen jullie meekijken wat colgar el er código y a partir de allí se pueden van de conectar. vragen zijn. En we beginnen Vamos a met presentar algunas hoe het preguntas para que vean voor te hebben, hè. las respuestas Dus de eerste vraag. los participantes. Vamos a empezar con una pregunta muy Dit is een sencilla, nada zogenaamde complicado. code van deze bevraging. Als Aquí jullie vemos naar el het punt aanstaan, código. dan zien jullie de code voor vandaag voor deze oefening is Tienen que entrar en la página menti.com y el código de hoy es el que se indica aquí, 67229148. La primera pregunta es, he aprendido algo nuevo hoy. Si les parece que sí, dicen que sí. Si no, dicen que no. Dice que el español no lo va a tratar de leer. We zien dat er ook hoe langer hoe meer mensen in de Menti terechtkomen. Dus we zijn nu al met 12 deelnemers, maar we zijn met 50, dus we gaan nog eventjes wachten tot iedereen... Yo veo que ya hay 2 participantes en el Mentimeter. Maar de eerste signalen lijken alvast positief, hè, Mieke, dat er toch al Ik een denk aantal... En todo caso, las primeras reacciones son positivas. Ook dan aan zeker de presentaties, omdat die heel goed... Me ha parecido muy interesante. Als we dat nog eens kunnen nalezen, is dat boeiend. Sí, podemos releer, pues Cristian pues tenía un texto muy largo que no hemos podido presentar aquí, pero sí que ha sido muy interesante y hemos aprendido mucho. Y lo que nos dice Isabel, dice, bueno, pues para mí ha sido algo totalmente nuevo. Ja, ik stel voor nog een 30-tal seconden te wachten. We zitten nu op 17 deelnemers. We weten dat Muy bien, entonces vamos a esperar unos segunditos más. Veo que hay 17 participantes, pero veo que hay 50 participantes.
para asegurarnos de que todo el mundo tenga la posibilidad de conectarse. Vamos a esperar unos segundos para, bueno, para las preguntas que vienen, que van a ser todavía mucho más interesantes. Oké. Ja. Wat is de belangrijkste les? What's the Bien, most ¿cuál es important la lesson? lección Quelle est más la leçon plus importante? importante? Daar mag u zelf noteren in enkele woorden. En A lo de mejor pueden leerkrachten apuntar algunas zullen het palabras, allemaal op scherm krijgen, op een toon. pueden poner alguna palabra también que se van a proyectar después en la pantalla. Eerste antwoord is binnen. Het vraagt natuurlijk iets meer Ja. tijd om te antwoorden dan enkel ja of nee Ja, aanklikken. natuurlijk. Ja. Acaba de entrar la primera pregunta. Bueno, por supuesto, pues lleva más tiempo que responder por sí o por no. Mhm. Ja. Er kunnen nog wel een paar lessen bijkomen, maar ik denk dat toch wel, als ik het zo lees, Sí, gracias. Bueno, vemos que van llegando las intervenciones. Dat er ook rekening moet gehouden worden met verschillen in de doelgroepen. Hè? De doelgroep El van hecho de que se ouderen. puede tener en cuenta Dat, a las personas mayores, a los grupos meta, op elk niveau aanwezig moet kunnen zijn. también el vínculo Aansluitend ook bij wat we de las personas mayores, pues a todos los niveles. wat heel duidelijk ook hier naar voren komt, Y is esto dat corresponde a lo que hemos oído en este webinario. intergenerationele aanpak op Y ouderen. luego Sommige también ouderen tenemos in elkaar slaan, bij wijze van la, omdat bueno, la ze petición de que veel sea met elkaar un proberen, enfoque samen veel sterker zijn. Het zijn ouderen intergeneracional para que cada uno pueda aprender de los demás. heel erg betrokken zijn, de ouderen, vanuit omdat zij nu meemaken wat ze nooit hadden verwacht. Son dos grupos Toekomst voor zich zijn. muy implicados. Tenemos las personas mayores que tienen mucha experiencia y luego tenemos a los jóvenes que se hacen muchas preguntas. Bueno, tenemos muchas reacciones, pero esto muestra claramente que hay muchos puntos en los que podremos trabajar. Zowel de lokale problemen als de meer globale problemen, de politieke Y bueno, se habla de los problemas locales y globales. Wat kan er gebeuren of wat moet er gebeuren? Ja. Bueno, ¿qué hay que hacer? Ik denk dat het, als ik het zo zie, dat het een vruchtbaar webinar was. Als ik de input zie, dan denk ik dat de sprekers echt veel hebben aangebracht. Y bueno, pues a la luz de los comentarios vemos que este webinario ha estado muy interesante y realmente nos complace.
pues haber escuchado a tantos intervinientes. Siguiente pregunta. ¿Qué papel desempeñan los movimientos sociales? Lo que vemos aquí es, bueno, pues todo un alegato para que los movimientos pues defiendan a las personas mayores. Y bueno, pues es importante para reunir y organizar también pues esta relación con las organizaciones y esta demanda de hacer presión, de continuar con esta misión de incidencia para que esta misión esté al orden del día y se pueda seguir sensibilizando para una transición que sea justa. Yo creo que estas son las grandes líneas que leemos aquí en los mensajes y que encontramos también en las diferentes intervenciones de nuestros oradores. Y está aquí la pregunta de si participo o no, si sigo trabajando para implicar a las personas mayores
en esta transición medioambiental a todos los niveles que se han abordado hoy. Bueno, ya ven a lo que me refiero. Ok. Muy bien. Terwijl de balkjes verder aangroeien, ze Muy bien. verdwijnen nu eventjes, maar ik zie, Mientras vamos esperando más respuestas, bueno, ahora ha desaparecido, pero estaba observando que había pues esta vía sí, para ver la reacción. También tenemos el aspecto que queremos conservar. Queremos estar al corriendo y es un bello objetivo y seguiremos colaborando como nos lo piden las diferentes organizaciones y la red de Inspire pues es un buen marco para ello. Y es algo que será objeto de seguimiento por Inspire. Si han respondido sí a alguna de estas preguntas, recibirán posteriormente más informaciones. En todo caso, esto es lo que he entendido. Sí, efectivamente, sí. Totalmente correcto. Si desean participar, da igual a qué nivel, pues bienvenidos y nos encantaría tener noticias de esas personas y de sus organizaciones. Muy bien, con esto llegamos al final de este webinario. Que acaba de clausurar Mickey y usted, y esto nos lleva a continuar con este trabajo. No me queda más que darles las gracias a todos, sobre todo a nuestros 4 intervinientes, todas las personas que han participado y nos han hecho pues trabajar más sobre este tema. También gracias a los intérpretes que nos permiten comunicarnos entre diferentes regiones del mundo y para ser más fuertes, para poder hacer frente a los retos de hoy, como ya lo hemos visto en este seminario, pues tenemos que hacer frente a retos globales y a estos retos pues habrá que aportar soluciones globales. Muchísimas gracias a todos. Vamos a decir hasta pronto. Muchísimas gracias por reflexionar con nosotros sobre esta cuestión. Muchísimas gracias y les deseo pues un feliz envejecimiento a todas y a todas. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes desde la cabina española y muchas gracias por su atención.